Bienvenidos y bienvenidas a Ficus Perú. Mi nombre es Diana Laura Vázquez Mendoza, soy bióloga y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad. Durante los últimos años he desempeñado mi trayectoria como consultora de proyectos socioambientales, enfocados en estrategias para el desarrollo sostenible, la educación ambiental y el fortalecimiento comunitario. El día de hoy aprenderemos sobre las consideraciones básicas para implementar un proyecto de huertos escolares. Así que si eres un docente o una docente interesada en llevar a cabo un proyecto de esta índole, quédate porque platicaremos sobre las características y condiciones necesarias a tomar en cuenta para que puedas llevarlo a cabo. Vamos a empezar por definir qué es un huerto escolar. Un huerto escolar se define como aquel espacio dentro de la institución o de la escuela en el cual docentes y estudiantes siembran y cosechan plantas comestibles. Estas plantas comestibles pueden ser plantas de consumo directo, es decir, plantas que se consumen en fresco, como vegetales u hortalizas, o plantas que pasan por un proceso de transformación para poder consumirlas. Puede ser plantas medicinales, por ejemplo. Todas estas plantas al final se consumen en fresco o de manera transformada y esto es importante porque coexisten en el mismo espacio. Entonces, dentro de un huerto escolar podemos tener una diversidad bastante amplia de plantas. Ahora, un componente importante de los huertos como concepto en general y que es importante trasladarlo a un tema de aula es que los huertos promueven la conservación de la agrobiodiversidad. ¿Y qué entendemos por agrobiodiversidad? La agrobiodiversidad es la diversidad de plantas y material genético, pero también considera la diversidad de prácticas culturales que desencadenan pues todos estos procesos y actividades en torno a esta actividad agrícola. Es decir, todas aquellas prácticas culturales que se desprenden de un sistema de agricultura forman parte de esta gran diversidad. Y dentro del aula, lo que buscamos es promover que los estudiantes no solo adquieran conocimientos en torno a la ciencia y otras materias, otros campos del conocimiento, sino también conocimientos y saberes locales. Esto es muy importante. Ahora bien, el huerto escolar se considera ya de forma conceptual como una herramienta pedagógica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una herramienta que promueve un aprendizaje vivencial a través de experiencias lúdicas y prácticas. Esto es muy interesante porque justamente yo siempre comento que el huerto escolar es un laboratorio vivo en el cual los estudiantes y docentes tienen la oportunidad de experimentar y generar distintas experiencias que puedan ser realmente significativas para el aprendizaje. Entonces, este huerto escolar también es una gran herramienta porque permite y de hecho está alineado a la currícula nacional pues de la educación básica. Entonces, ustedes como docentes se van a dar cuenta de la viabilidad de implementar un proyecto de esta índole, porque pueden articularlo pues con la diversidad de temas que se abordan dentro de la currícula. Entonces, un huerto escolar realmente es una herramienta que nos permite salirnos del esquema convencional de aprendizaje en el que los estudiantes y los docentes están encerrados en un aula aprendiendo pues de manera tradicional. Cuando tenemos un proyecto de huerto escolar, permitimos que los alumnos se conecten con su entorno y reconozcan diversos elementos que son importantes para que estos mismos puedan generar procesos de aprendizaje significativos. Ahora bien, el huerto escolar en la literatura se define también como aula agroecológica. Y el aula agroecológica básicamente lo que plantea es que se concibe a la educación como un proceso de socioconstrucción que proporciona una base sólida de conocimientos para los estudiantes. Es decir,
promueve no solo esta adquisición de experiencias, de conocimientos, de competencias y de habilidades, sino también permite que los estudiantes desarrollen sus capacidades de razonamiento y pensamiento crítico, es decir, que se cuestionen todo lo que ven en su entorno. Además, el aula agroecológica parte de la idea de que se permite implementar actividades como el juego libre y la experimentación en los diferentes ecosistemas naturales donde se desarrollan estos proyectos. Y también algo muy importante es que promueve valores como el compartir. Compartir el proceso de siembra, compartir el proceso de cosecha, compartir el proceso de trasplante y cada una de las actividades que se desarrollan y que se desenvuelven en torno al proyecto de huerto escolar permite asociar la creatividad de los estudiantes pues con la naturaleza, permite este generamiento de ideas creativas que se pueden implementar pues en el diseño y en el proceso de implementación del proyecto del huerto. Y algo muy importante y que retomo con el tema de agrobiodiversidad, el huerto escolar permite conservar los saberes tradicionales de la localidad. Esto es muy importante porque dentro del aula desarrollamos temas alineados con las ciencias ambientales, por ejemplo, con las matemáticas, con el español, con otro tipo de materias, pero es muy importante también y da un valor agregado el hecho de que el proyecto del huerto escolar combine este conocimiento formal con los saberes tradicionales de la comunidad más inmediata en la que viven, por supuesto, los estudiantes y que seguramente sus padres de familia tienen todos estos antecedentes y este conocimiento muy valioso sobre las prácticas agrícolas que se implementan en un sistema de agricultura. Es importante hablar de un tema central y la pregunta que la mayoría de los docentes nos hacen. ¿Qué debo de considerar en el diseño de mi huerto escolar? Esta videocápsula se enfoca en temas un poco más técnicos, pero son consideraciones básicas que me gustaría abordar porque son de los grandes retos que enfrentan los docentes al momento de implementar proyectos de esta índole. De manera general voy a mencionar estos 7 puntos y los iremos desarrollando a lo largo de nuestra cápsula. El número 1 es elegir el espacio adecuado. Este es nuestro primer punto a tratar. Identificar dentro de la escuela en qué espacio se va a implementar el proyecto de huerto escolar. Cada espacio en las aulas es distinto. Hay escuelas en donde hay la fortuna de tener un espacio, un terreno que se pueda rehabilitar. Hay otras escuelas en las que no hay un espacio tan grande, pero es un mito decir que si no tenemos un espacio lo suficientemente grande no podemos implementar un proyecto de huerto escolar. Y lo vamos a ver a lo largo de este video. Entonces, lo primero es elegir un espacio adecuado, diseñar un croquis en conjunto de los estudiantes sobre las zonas que se van a considerar dentro del huerto escolar. Creemos que generalmente un huerto escolar solamente implica tener una zona donde pues se siembre y se coseche. Pero hay otras zonas que deben ser consideradas dentro de esta planeación, como por ejemplo un lugar en donde considerar el área de composta, que es un proceso importante pues de la implementación del proyecto, un área donde se puede realizar captación de agua de lluvia o donde vamos a tener el agua disponible, un área en donde vamos a resguardar las herramientas de trabajo. Es decir, una vez que tenemos claro el espacio, hay que diseñar en conjunto con los estudiantes en dónde va a ir ubicada cada una de estas zonas y que son importantes para la implementación de un proyecto integral. El número 3 es conocer estos 3 puntos y desarrollarlos, por supuesto, a lo largo del proceso de indagación con los estudiantes. El primero es establecer un calendario de siembra. Un calendario de siembra es una guía que nos va a permitir identificar qué sembrar y cuándo sembrarlo. Y esto está relacionado pues con las distintas temporadas del año.
Esto es muy importante porque esto va a marcar la pauta para que ustedes como docentes puedan elegir con sus estudiantes la paleta vegetal. La paleta vegetal básicamente es pues este catálogo de plantas que ustedes van a tener y que van a sembrar a lo largo de todo el año. El segundo tema es investigar sobre los tipos de huerto y los métodos de siembra. Una vez que ya definimos cuál es el espacio en donde vamos a implementar el proyecto, seguramente nos tocará decidir qué tipo de materiales vamos a utilizar. Si la escuela lo permite, probablemente tendrán un espacio en donde el suelo sea el adecuado para poder trabajarlo e implementar el huerto. Pero si no tenemos este espacio, vamos a tener que considerar el tema de instalar contenedores o camas de cultivo. Entonces, una vez que ya tengan definido su espacio, hay que investigar con los estudiantes qué tipos de materiales podemos utilizar para armar y diseñar este espacio. Investigar también sobre los métodos de siembra, que esto va de la mano con el tipo de contenedores o cajas o espacio que vamos a considerar. Y también investigar sobre técnicas de agroecología y permacultura. Uno de los principios de los huertos escolares es y que viene alineado en la currícula nacional, es que promovamos en nuestros estudiantes el cero uso de agroquímicos y de ingredientes nocivos para cosechar nuestros propios alimentos. Es decir, es una propuesta en la cual buscamos que en las prácticas en el huerto escolar sean lo más amigables posibles con el medio ambiente, y esto también tiene que ver con un tema de salud y de nutrición para nuestros estudiantes. Entonces hay que investigar sobre estas técnicas agroecológicas que justamente están ligadas al tema de pedagogías agroecológicas que veíamos anteriormente, y sobre permacultura, que justamente es una disciplina que explora el diseño de los huertos basado en patrones que podemos observar en la naturaleza. Entonces es un enfoque de diseño y planificación consciente del espacio. Entonces les recomiendo mucho que puedan indagar sobre este tema. Por otro lado, necesitamos considerar, investigar qué tipo de herramientas de jardinería vamos a necesitar para implementar el proyecto durante todo el ciclo escolar y que son importantes para poder trabajar en el espacio. Aprender sobre control poblacional, investigar sobre el tema de control y tratamiento de plagas y enfermedades, que es uno de los temas más recurrentes dentro de los retos que se enfrentan, a los que se enfrentan los docentes y estudiantes durante el proceso de implementación. Abordar el tema de sistemas de riego, definir cómo se va a regar, cada cuánto se va a regar, si hay una fuente de agua, si no la hay, entonces cómo vamos a suplir, ¿no?, ese abastecimiento de agua. Este también es un tema en el que hay que indagar. Y por último, las actividades de mantenimiento del huerto escolar. Esto es muy importante porque justamente las actividades son las que nos van a permitir planificar nuestro, valga la redundancia, plan de trabajo a lo largo de todo el ciclo escolar y definir roles y responsabilidades en nuestros estudiantes para poder llevar a buen término el proyecto y que los estudiantes se hagan cargo del mantenimiento y del cuidado del espacio en donde van a sembrar sus plantas. La selección del espacio. Este tema es muy importante y hay que tener en cuenta 6 consideraciones. La primera, verificar el acceso a luz solar. Dependiendo del tipo de plantas que nosotros queramos sembrar en el espacio, van a ser las necesidades de luz solar que éstas necesitan. Más adelante abordaremos un poco más a profundidad este tema, pero es muy importante que puedan verificar que hay la posibilidad de que al menos el espacio reciba 4 horas de luz solar, de 4 horas en adelante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir asegurar el éxito o no de nuestro proceso de germinación y pues de crecimiento de nuestras plantas. El segundo es la disponibilidad de agua. Es muy importante que en el espacio que vamos a elegir implementar este proyecto nos fijemos si existe una llave de agua cercana y si no la hay, cuáles son las opciones que vamos a tener como estudiantes y docentes
para suplir esa necesidad de agua. El agua es uno de los elementos más importantes que aseguran el éxito de germinación y el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, es muy importante que puedan asegurar que hay esta accesibilidad de agua e incluso yo les recomendaría que dentro de su proceso de indagación también exploren la posibilidad de desarrollar con sus estudiantes un sistema de riego casero en el cual puedan dosificar la cantidad de agua que permita ahorrar o disminuir el gasto de agua, pero al mismo tiempo asegurar la cantidad de agua necesaria para que nuestras plantas puedan crecer. Esta es una de las actividades favoritas de los docentes a implementar con los estudiantes, diseñar un sistema de riego casero que permita justamente pues llevar a buen puerto el proyecto de huerto escolar. El espacio físico disponible, ya hablamos un poco sobre eso, pero sobre todo pues que sea un espacio realmente viable para los estudiantes, es decir, un espacio que no esté aislado, por ejemplo, del área central donde se desenvuelven los estudiantes, que sea un espacio que tenga las condiciones pues para poder implementar el proyecto. Las condiciones de suelo, ahorita vamos a hablar un poco sobre ese tema, pero también es muy importante la seguridad y accesibilidad a este espacio y por supuesto también el presupuesto disponible que como institución, docentes o estudiantes tienen para poder implementar el proyecto. Otro de los mitos que vamos a derribar en esta videocápsula es que no se necesitan grandes cantidades de presupuesto para poder implementar el proyecto. Inclusive podemos implementar un proyecto utilizando materiales reciclados y eso le da un valor agregado pues a esta herramienta dentro del aula. Vamos a hablar de los tipos de huertos escolares. Como ya veíamos en la sección anterior, es muy importante definir el espacio en donde vamos a implementar este proyecto, ya sea que tengamos un espacio en suelo directo o que no tengamos un espacio y tengamos que vernos en la necesidad de utilizar contenedores o jardineras para poder llevarlo a cabo. Entonces, el primer tipo de huerto, pues es un huerto en suelo directo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un pequeño terreno en el cual hay disponibilidad de suelo y este suelo hay que prepararlo. Generalmente, en muchos casos, el suelo que hay en las ciudades o en estos espacios es suelo que contiene relleno. Es decir, no es suelo apto para la agricultura. En algunas otras provincias y comunidades sí lo es, pero generalmente en escuelas que colindan o que son de zona urbana es muy difícil encontrar este tipo de suelo. Sin embargo, no es imposible poder trabajarlo. Si tenemos la oportunidad de sembrar en suelo directo, entonces vamos a tener que considerar que hay que trabajar y preparar ese suelo para poder sembrar. En el caso de escuelas en donde no haya la posibilidad de tener un suelo directo, vamos a considerar otro tipo de sistemas, como por ejemplo el uso de contenedores especializados. Hay contenedores y proyectos que justamente se dedican a diseñar este tipo de contenedores. En este caso, lo más importante a considerar en estos contenedores, es la profundidad. La profundidad es muy importante, tiene que ser de mínimo 30 centímetros para que las plantas puedan crecer, especialmente aquellas plantas de bulbo o raíz como la zanahoria, el rábano y otras plantas que necesitan pues una superficie bastante considerable de suelo para poder crecer. Entonces es un elemento muy importante la profundidad del suelo. Y lo mismo va a pasar en el suelo directo. Hay que trabajar en la profundidad de ese suelo para que nuestras plantas puedan crecer sanas. Ahora, si no tenemos mucho espacio, podemos considerar la implementación de un huerto vertical. ¿Cómo es un huerto vertical? Es aquel huerto que aprovecha los espacios disponibles en las paredes para poder instalar contenedores en la pared y que pues podamos aprovechar el mayor espacio disponible. Esta es una gran estrategia para escuelas donde el espacio es muy reducido, pero que aún así pues hay esta intención de implementar un proyecto de este tipo.
También tenemos sistemas como la hidroponía, que básicamente es un sistema de producción agrícola en la que la base es una solución acuosa llena de nutrientes que permite que las plantas crezcan. Estos sistemas de hidroponía yo los recomiendo ya para la educación secundaria, ya que tienen un poco más de complejidad y desde la formación de competencias y habilidades, yo recomendaría que primero iniciáramos con un huerto de tipo tradicional y posteriormente fuéramos pues subiendo el nivel, ¿no? de implementación. Y las camas de cultivo, que básicamente son contenedores también, pero las camas de cultivo son elevadas. ¿Esto qué quiere decir? Si no tenemos un espacio en piso liso donde podamos implementar, a lo mejor podemos o sería oportuno obtener este tipo de módulos, que son módulos elevados y que se pueden acomodar afuera de los salones o en espacios reducidos en donde pues se puede implementar un pequeño proyecto. Vamos a hablar sobre el tema de la luz solar. Ya lo veíamos anteriormente, que es un factor determinante para poder implementar un proyecto de huerto escolar. ¿Cuántas horas de luz necesitamos? Hay una variedad increíble de plantas que podemos considerar para la implementación del huerto escolar. Y generalmente, dependiendo del tipo de planta, es la necesidad de horas de sol que necesitan. En esta tabla, como podemos ver, yo estoy dividiéndolo en 3 grandes grupos. Plantas aromáticas o medicinales, que generalmente pues son hierbas, como por ejemplo la manzanilla, el romero, el tomillo, la muña, el paico, es decir, estas hierbas medicinales que requieren de 4 a 5 horas de luz solar al día. Luego están las hortalizas o vegetales de hojas, bulbo y raíz, que requieren igual de 4 a 5 horas, pero de preferencia más de 5 horas, como las lechugas, las acelgas, los rábanos, las cebollas, las zanahorias, es decir, ya cultivos que no son hierbas y que más bien muchas de las partes de la planta se usan para consumo, como las raíces o los bulbos. Y por último, los frutos y las flores. Esto es muy importante porque las hortalizas o las plantas que desarrollan frutos y bulbos necesitan más de 7 horas diarias para poder crecer. ¿Esto qué quiere decir? Que si en nuestro espacio en la escuela no contamos con más de 5 horas de luz solar, podría ser prácticamente inviable que podamos tener este tipo de cultivos. Entonces, una vez que en conjunto con sus estudiantes determinen cuántas horas le pega al espacio que han designado, pues va a resultar más fácil elegir qué tipo de plantas vamos a tener en el huerto. Y por eso el proceso de la selección de espacio es muy importante para promover la exploración y la indagación de los estudiantes, porque pueden visualizar y hacer algún tipo de experimento en el cual elijan determinadas áreas y en conjunto lleguen a un área común en donde determinen que las horas de luz solar son lo suficiente para el tipo de cultivos que quieren pues justamente implementar. Entonces, este punto es muy importante para la implementación. Hablemos sobre las necesidades del riego. El agua también es un factor determinante para asegurar el éxito de nuestro proyecto. Y también podemos identificar diferentes tipos de plantas en torno al riego. Plantas de poco riego, que también resulta ser estas plantas que son herbáceas, estas hierbas aromáticas o medicinales, que generalmente ocupan un riego de 2 veces por semana. Plantas de riego regular, que implica de 3 a 4 veces por semana y que en donde están la mayoría de las hortalizas que se consumen, y plantas de riego abundante que requieren un riego diario. Y estas plantas generalmente son aquellas plantas que tienen frutos o flores, como el tomate, el choclo, la papa, el camote, el apio, la zanahoria. Al tener frutos, pues prácticamente lo que nosotros consumimos y lo que absorbe ese fruto es agua. Entonces, si nosotros no tenemos la disponibilidad de agua adecuada, puede ser que el crecimiento de nuestra planta se vea mermado
y que no lleguemos a una cosecha exitosa del mismo. Entonces, asegurar el tema de agua es un componente muy importante y dentro de las actividades del huerto escolar que ustedes como docentes pueden implementar, pues es el diseño también de un sistema casero de captación de agua de lluvia. Recuerden que uno de los elementos más importantes del proyecto de huertos escolares es que los estudiantes a través de todo el ciclo escolar o de cada módulo de aprendizaje que ustedes como docentes desean incorporar en su planeación, uno de las cuestiones más importantes es que los alumnos logren desarrollar un producto, ya sea un producto tan sencillo como la cosecha en sí misma, de obtener este producto al final de todo este proceso, o también otro tipo de productos, como un sistema casero de riego, un sistema casero de captación de agua de lluvia, la transformación de ciertos productos, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El chiste es que los alumnos puedan obtener un producto derivado de todas estas sesiones que ustedes como docentes van a incorporar en su planeación. Ya tenemos nuestro espacio definido, ya sabemos cuántas horas de luz solar al día llegan y pegan a ese espacio, ya sabemos si tenemos disponibilidad de agua o cómo vamos a suplir esa disponibilidad de agua, y ahora vamos a hablar del suelo. El suelo es la estructura básica, el elemento básico que vamos a considerar en el huerto. Sin el suelo, sin un suelo lo bastante nutrido, no vamos a poder llegar a una cosecha exitosa. Y para esto es muy importante hablar de las características que debe tener nuestro suelo, ya sea que, como lo mencionamos anteriormente, en la escuela sí hay un espacio para sembrar directamente en el suelo, o necesitemos implementar contenedores en donde vamos a preparar ese suelo. En ambos casos es necesario asegurarnos de que el suelo está lo suficientemente nutrido y que tiene la estructura necesaria para poder implementar el proyecto. Ahora bien, existen tres tipos del suelo: suelo arcilloso, suelo arenoso y suelo limoso. Para un suelo ideal de un huerto, necesitamos una combinación de esos tres, que generalmente se denomina como suelo franco. Es decir, tiene que ser un suelo lo bastantemente suelto para que podamos asegurar que nuestras plantas van a crecer adecuadamente. Y para eso les invito que como docentes implementen cierto tipo de experimentos muy caseros y muy sencillos para determinar cuál es la estructura del suelo. Desde la prueba de textura, en donde a través de una serie de maniobras determinamos qué tipo de suelo, qué tipo de textura tiene nuestro suelo. Pruebas de pH, que son un poquito más complejas, o pruebas, por ejemplo, de sedimentación, en donde a partir del acomodo del suelo podemos determinar qué tipo de textura tiene y qué porcentaje de cada tipo de suelo contiene. Estas pruebas son muy sencillas y se pueden articular con pues justamente algunas actividades que vienen en la currícula de la educación básica y que nos van a permitir determinar el tipo de suelo que tenemos en el espacio, y a partir de eso decidir cómo vamos a preparar ese suelo o adicionarlo, nutrirlo, para que sea un suelo viable para nuestra implementación del proyecto. Una vez que ya tenemos determinado qué tipo de suelo tenemos, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. Vamos a preparar nuestro suelo. ¿Y cómo debemos de preparar este suelo? Ya sea en suelo directo o si ustedes eligieron maceteros o contenedores, vamos a tener insumos muy importantes a considerar. En este caso yo les voy a dar el ejemplo de una cama de cultivo. Tenemos una escuela en la cual no fue posible tener un suelo directo y vamos a tener que implementar contenedores. Lo primero que vamos a considerar para armar nuestra cama de cultivo es una capa de cartón. Esta capa de cartón nos va a servir para pues acondicionar el espacio y que sea la base
en donde vamos a vertir todos los demás elementos. Además es material seco que nos va a permitir también resguardar la humedad a lo largo pues de todo el proceso de siembra y cosecha. Entonces tenemos nuestra cama de cultivo contenedor, vamos a agregar una capa de cartón. Posteriormente vamos a agregar una piedra que se denomina tezontle. El tezontle es una piedra de origen volcánico que por la porosidad que tiene en su estructura permite que el agua drene correctamente. Entonces, para que el flujo del agua sea mejor en nuestra cama de cultivo o si estamos implementando en suelo directo, vamos a aplicar una capa de tezontle. Además de ayudarnos a absorber mejor el agua, también nos ayuda a mantener el suelo mucho más suelto para que se pueda sembrar. Posteriormente vamos a agregar tierra negra, tierra de jardín, en una cantidad mayor. Si tenemos una cama de cultivo es el 50%. Esta tierra de jardín pues es tierra negra de la que se ocupa comúnmente. Después vamos a agregar composta o lombricomposta. Recordemos que la composta es el proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces yo les invito como docentes a que dentro del proyecto de huerto escolar también incorporen una práctica de elaboración de composta para que no sea necesario estar comprando insumos externos, sino que los mismos estudiantes aprendan a elaborar su composta y esta la puedan incorporar en su huerto. Entonces, pues es después de la tierra negra adicionar una capa de composta, mezclarlo todo muy bien para poder empezar a generar la estructura ideal del suelo. Posteriormente vamos a agregar un material que se llama agrolita. La agrolita es una piedra de color blanco, también se conoce como vermiculita y la pueden encontrar en cualquier tienda especializada de jardinería, que nos permite darle mayor estructura al suelo. Recuerden que no buscamos un suelo compactado, buscamos un suelo muy suelto que permita pues que las raíces puedan establecerse en el mismo, que permita filtrar el agua y que permita que nuestros cultivos crezcan de manera adecuada. Entonces vamos a agregar esta agrolita y vamos a mezclar todo. Todo lo vamos a mezclar de tal forma que nuestra mezcla quede muy uniforme. Una vez que ya tenemos este sustrato y que ya hicimos nuestra primera siembra, les recomiendo agregar algo que se denomina acolchado. El acolchado justamente es una capa que puede ser de fibra de coco o de paja, en la cual vamos justamente a tapar la última capa del suelo para poder resguardar la humedad y la temperatura de nuestras plantas. Sobre todo lo recomiendo en épocas de frío o en épocas donde el clima es muy extremo, donde quizá los estudiantes no puedan estar al tanto de sus plantas tan continuamente o incluso en periodos vacacionales, para que este acolchado permita acumular la humedad y que nuestras plantas puedan seguirse desarrollando. Entonces, estos son los elementos básicos que ustedes como docentes deben de incorporar pues en la estructura y preparación de su sustrato. Ya tenemos nuestra cama de cultivo acondicionada o nuestro suelo preparado. Recuerden que no es muy distinto el proceso de acondicionar un espacio donde podemos sembrar de manera directa a un espacio pues donde requerimos contenedores. Y ahora sí, después de todo el proceso de exploración, investigación, de todo lo que hemos abarcado, les quiero hablar de manera muy general de la clasificación de las plantas comestibles y también de algunas plantas medicinales que ustedes pudieran considerar dentro del espacio. Lo ideal en un huerto es implementar una técnica que se llama asociación de cultivos. Y la asociación de cultivos básicamente implica que asociamos o sembramos diferentes plantas. Por lo general se recomienda plantas aromáticas con hortalizas para que se beneficien mutuamente.
La principal aportación de la asociación de cultivos es que una planta aromática es tan fuerte el aroma que permite repeler a ciertas plagas que son características de el huerto. Entonces la asociación de cultivos no es más que la combinación de dos plantas o más que tienen un fin particular, como pues justamente lograr un manejo y un control poblacional de las plagas y enfermedades en los cultivos, mejorar la calidad y el rendimiento de esos cultivos, evitar pues el empobrecimiento rápido del suelo, por ejemplo, y pues también aprovechar y maximizar la posibilidad de espacio que pudiéramos tener para sembrar diferentes plantas. Si nosotros combinamos y en lugar de tener 50 lechugas en el huerto, tenemos lechuga, zanahoria, algunas plantas aromáticas, pequeños arbustos como chile, tomate, lo que logramos es pues que se pueda aprovechar el espacio máximo disponible y que podamos tener una alta productividad en este sitio. Entonces, me gustaría de manera muy general contarles que una de las herramientas que más les van a ayudar a ustedes como docentes y estudiantes a incorporar o a decidir más bien qué tipo de cultivos vamos a poder tener en nuestro huerto es reconocer que existen diferentes familias agrícolas. Esto de las familias agrícolas es básicamente una clasificación en la cual tenemos distintos grupos, valga la redundancia, familias de plantas que pertenecen a esa misma familia, y que el hecho de conocer estas familias de plantas, investigar sobre cada una de estas familias, pues nos va a dar información muy importante para reconocer las características de estas plantas, pero también sus necesidades, tanto de nutrientes, luz solar y agua, pues que son los elementos esenciales para pues asegurar una buena cosecha. Entonces, de manera general se identifican 9 familias distintas. Empezamos por el grupo, familia más bien, de las umbelíferas en las plantas comestibles, que las umbelíferas, por ejemplo, consideran la zanahoria, el apio, el cilantro, el perejil, el hinojo. Y si se dan cuenta, si ustedes observan estas diferentes plantas, se van a dar cuenta de que las hojas son muy similares. Esto es muy característico de esta familia. Entonces, las hojas son muy similares y las características entre estas plantas también son similares respecto a las necesidades que tienen. Entonces, pues es importante identificar, ¿no?, estas similitudes entre plantas. Saber que pertenecen a una misma familia nos puede ayudar muchísimo a hacer eficiente pues este proceso de identificación y toma de decisiones sobre qué es lo que vamos a tener en ese huerto escolar. El grupo de las crucíferas, que involucra justamente la col, la coliflor, el brócoli, que si vemos también en su morfología o en su forma son muy similares. Las solanáceas, que incluye a cultivos como la papa, el jitomate o el tomate, la berenjena, que pues este grupo incluye plantas con fruto, si se dan cuenta. Las liliáceas, que incluye al cebollín, la cebolla, el ajo. Las cucurbitáceas, esto incluye a la calabaza, tanto a la calabaza redonda como al calabacín o el zucchini, como le dicen. La sandía, el melón. Entonces, si se dan cuenta, es una familia de plantas que tiene frutos redondos, y una de las principales características es su necesidad de agua, ¿no? Por el tema que ya comentábamos en la sección anterior. Las gramíneas, en donde está el trigo, el maíz o bueno, choclo en este caso, el arroz, etcétera. Las quenopodiáceas, que incluye a la quinoa, a la selga, a las espinacas. Si se dan cuenta, pues son similares. Las leguminosas, que es un grupo pues bastante conocido, como el haba, el chícharo, el frijol, etcétera. Y las compuestas, que incluye a las lechugas, las alcachofas, la mercadela, que es en México se le conoce como caléndula, pero sé que allá en Perú se conoce como mercadela, y es una planta medicinal, ¿no?, que también se ocupa pues en temas de herbolaria tradicional.
Entonces, estas son las familias más representativas. Evidentemente hay muchos más cultivos que pertenecen a estas familias, pero digamos dentro de la gama de cultivos más representativos y que son los que más se ocupan en el huerto, pues están esto. Como una recomendación general para ustedes como docentes, que permitan e implementen actividades que promuevan que los estudiantes caractericen, identifiquen cuáles son las propiedades de cada una de estas familias y en función de eso determinen qué es lo que vamos a considerar, en el huerto. Otra cuestión importante es que consideremos el tema, por ejemplo, del tamaño. Hay hortalizas pequeñas, hortalizas que crecen hacia abajo, por ejemplo, las de raíz o bulbo, las que crecen horizontales, como las lechugas, hortalizas de tipo arbustivo, hortalizas que crecen o de tipo crecimiento vertical, que son las que cuelgan, que tienen como esta estructura de tipo enredadera. Entonces, una vez que identifiquen las características de estas familias y su morfología, va a ser mucho más fácil en el croquis de su espacio, pues saber dónde ubicarlas o también saber si tenemos oportunidad de incorporar a todas las familias o a qué familias podemos pues seleccionar para conformar nuestra paleta vegetal. Por otro lado, tenemos las plantas medicinales. Perú es uno de los países que resguarda una mayor cantidad de plantas medicinales. ¿Esto qué quiere decir? Plantas que tienen usos y propiedades curativas o que permiten curar alguna afección. Esto pues es muy común en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México también tenemos una gran cantidad de plantas registradas. Tan solo tenemos aproximadamente 4,000 plantas registradas y en Perú es un caso similar. Hay mucho conocimiento ancestral y mucho conocimiento valioso en torno al tema de las plantas medicinales. Entonces, como bien les mencionaba en el bloque anterior, una de las prácticas que se busca promover en estos huertos escolares es la asociación de cultivos en la cual puedan sembrar, sí, estas plantas comestibles, pero también plantas que forman parte de la cultura andina y que también nos permiten rescatar el conocimiento tradicional y los saberes locales. Entonces, dentro de los proyectos que ustedes pueden incorporar en el huerto escolar, pues es también el rescate de estas variedades nativas y locales que tienen propiedades que son muy importantes pues para la medicina en general. Ya sabemos sobre los elementos técnicos básicos para instalar un huerto. Ya sabemos sobre la variedad de plantas que podemos incorporar, qué características pueden llegar a tener o qué tipo de información podemos explorar con los estudiantes. Entonces, ahora sí, ya podemos diseñar nuestro propio calendario de siembra, que como bien les decía, es una guía que nos permita marcar en qué temporadas vamos a sembrar y qué vamos a sembrar. Y esto tiene que ver también con promover que los estudiantes sean conscientes de la temporalidad de los productos. En la naturaleza no podemos tener disponible todo el año. Hay ciertos productos, ciertos frutos, ciertas hortalizas que solamente están disponibles en una temporada muy específica del año y es importante que como docentes también apelemos pues a esa concientización sobre lo que consumimos y sobre que la naturaleza tiene ciclos y es importante respetarlos. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, podemos diseñar un calendario de siembra. Hay distintos formatos, desde los más complejos, como ven en esta tabla, en donde no solamente es un calendario de los meses en donde se puede sembrar y los cultivos que se pueden sembrar, sino también se recolecta información como, pues justamente, el tipo de cultivo o el tipo de parte comestible de la planta, si es flor, si es hoja, si es fruto, el tipo de siembra, si es una siembra directa, es decir, se recomienda que la semilla se siembre en donde va a crecer ya todo su ciclo de vida, o si se recomienda que se siembre en semilleros, que son estos contenedores que permiten controlar pues de manera más marcada este proceso de crecimiento de la planta
Pueden indagar cuestiones como los días a germinación, los días a cosecha, la distancia entre plantas y un montón de información que ustedes podrían concentrar en este calendario de siembra. Entre más completo, mucho mejor, porque no solamente tienen la información de cuándo sembrar esta planta, sino también pues otro tipo de consideraciones ecológicas que los estudiantes van a tener que tomar en cuenta desde que llevan a cabo el proceso de germinación hasta que pues llega la temporada de cosecha. Entonces, yo les recomiendo mucho que esta actividad la desarrollen con sus estudiantes y también este es un punto muy importante y es una confusión que luego sucede con los docentes. Es importante que se guíen de los calendarios de siembra correspondientes al hemisferio sur. Porque si ustedes buscan en internet calendarios, pueden encontrar calendarios tanto del hemisferio norte, que en este caso, por ejemplo, correspondería a México, como en el hemisferio sur. Recuerden que las temporadas son distintas, los climas son distintos, entonces muy importante que consideren siempre como referencia a calendarios del hemisferio sur. Queridos docentes, hemos llegado al final de esta cápsula. Espero que toda la información que les he compartido el día de hoy sea útil para ustedes, que tengan una noción mucho más amplia de lo que implica, sobre todo de manera técnica, pues la implementación de un proyecto de huerto escolar. Y les invito a que continúen viendo la segunda videocápsula en la que justamente abordamos cómo ya teniendo un espacio físico consolidado, ahora sí podemos relacionar todos los temas de la Currícula Nacional de la Educación Básica, pues con las actividades en el huerto escolar. ¿Qué tipo de productos podemos obtener al final, pues, de la implementación del proyecto? ¿Qué tipo de competencias se refuerzan con cada una de las actividades, pues, que se desarrollan a lo largo de la implementación del huerto escolar? Y una serie de tips desde la pedagogía que nos permitan pues diseñar nuestras fichas de trabajo y diseñar indicadores de evaluación, indicadores que nos permitan identificar pues si nuestro proyecto se está llevando de la manera adecuada y se está articulando entre todos los ejes que podemos abordar desde esta aula agroecológica. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente cápsula.